El comercio transatlántico de esclavos fue uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia humana, un sistema que transformó la vida de millones de personas y que dejó cicatrices profundas en África, Europa y América. Para entender cómo funcionaba, primero debemos comprender la interconexión entre diferentes regiones, culturas y economías que permitió que la esclavitud alcanzara dimensiones globales. En África, ciertos grupos y líderes locales participaron activamente en la captura y venta de personas, utilizando redes de comercio existentes, rivalidades locales y conflictos intertribales para obtener mano de obra que sería vendida a comerciantes europeos. Sin embargo, estas prácticas internas de esclavitud nunca alcanzaron la escala, brutalidad ni el desarraigo que caracterizaría el tráfico transatlántico, donde la vida de millones fue reducida a mercancía y transportada a miles de kilómetros de su hogar. El proceso comenzaba en el interior de África, donde hombres, mujeres y niños eran capturados durante guerras, redadas o conflictos locales, o eran vendidos por líderes africanos en busca de armas, bienes o alianzas estratégicas. Estas personas, ya privadas de su libertad, eran trasladadas a puertos costeros, a menudo caminando durante semanas o meses bajo condiciones extremas, con hambre, agotamiento y violencia constante. En el camino, muchos morían debido a enfermedades, hambre o abusos físicos, lo que reflejaba la deshumanización inherente al sistema. Los sobrevivientes eran confinados en fortalezas, almacenes y cárceles improvisadas, donde esperaban su transporte hacia Europa o América. Estos espacios, conocidos como castillos o fortalezas costeras, se convirtieron en centros de sufrimiento y control, donde los africanos eran contados, registrados, despojados de pertenencias y sometidos a humillaciones para quebrantar su espíritu y facilitar su venta. Una vez asegurada la carga humana, los comerciantes europeos organizaban el transporte transatlántico en barcos diseñados específicamente para maximizar el número de esclavos que podían ser transportados, ignorando deliberadamente el sufrimiento y la mortalidad de quienes viajaban. Los barcos estaban abarrotados, con condiciones insalubres, ventilación insuficiente y espacio limitado, lo que causaba enfermedades como disentería, viruela, sarampión y malaria. La desnutrición y la falta de higiene provocaban altas tasas de mortalidad. En muchos viajes, hasta un tercio de los esclavizados no sobrevivía. Aquellos que llegaban a América habían atravesado no solo un océano físico, sino también un trauma psicológico y emocional extremo, desarraigados de su tierra natal, de sus familias y de su cultura. Los nombres eran cambiados, los vínculos familiares rotos y las identidades individuales borradas, convirtiéndolos en propiedades de los colonizadores, sujetos a la voluntad de quienes los compraban y vendían como bienes comerciales. El tráfico de esclavos no solo fue un fenómeno de transporte y comercio, era un sistema global que involucraba a múltiples actores, cada uno cumpliendo un papel específico en la perpetuación del sufrimiento humano. Comerciantes europeos coordinaban las expediciones marítimas, financiaban las embarcaciones, negociaban con líderes africanos y vendían a los esclavizados en mercados americanos. Por su parte, los intermediarios africanos, ya sea por interés económico o político, facilitaban la captura y concentración de personas para la venta. Los puertos europeos, africanos y americanos estaban interconectados mediante rutas comerciales que también incluían el intercambio de bienes como armas, textiles, alcohol y metales preciosos, consolidando un sistema económico que se beneficiaba del sufrimiento de millones y que transformaba la vida de continentes enteros en función de intereses mercantiles. A pesar de la brutalidad y la sistematización de este comercio, la resistencia y la resiliencia africana permanecieron presentes en cada etapa. Incluso en las fortalezas costeras, las personas compartían historias, cantos y rituales que fortalecían la memoria cultural y mantenían la esperanza de libertad. Durante los viajes en barco, surgían pequeños actos de rebelión y sabotaje.
y en varios casos, esclavizados lograban organizar motines a bordo, demostrando que, aunque el control físico era absoluto, la resistencia mental, espiritual y cultural no podía ser completamente eliminada. Cada acto de desafío, cada historia transmitida y cada ritual preservado representaba un recordatorio de que la humanidad no podía ser suprimida por completo y que incluso en las condiciones más extremas, la identidad y la memoria eran armas poderosas frente a la opresión. El destino final de los esclavizados era un mercado americano, donde eran vendidos en subastas ante la mirada de compradores ansiosos por obtener la mayor fuerza laboral posible. Los hombres, mujeres y niños eran examinados, evaluados y separados, en muchos casos de sus familias, perpetuando el dolor y la fragmentación social. Las economías coloniales dependían enteramente de esta fuerza de trabajo, desde las plantaciones de azúcar en el Caribe hasta los campos de algodón en América del Sur, pasando por la minería en diversas regiones. La esclavitud se consolidaba así como un pilar económico, político y social, basado en la explotación sistemática y en la negación de la humanidad de millones de personas. A medida que los africanos eran trasladados desde el interior del continente hasta las costas, el comercio de esclavos se consolidaba como un proceso meticulosamente organizado y despiadadamente eficiente, donde cada etapa estaba pensada para maximizar las ganancias y minimizar la resistencia visible. Las marchas forzadas desde aldeas y pueblos hasta los puertos costeros podían durar semanas o incluso meses. Durante este tiempo, hombres, mujeres y niños eran encadenados, privados de comida suficiente, expuestos a enfermedades y humillados sistemáticamente. Cada paso del camino estaba marcado por la violencia, la fatiga y la desesperación, y la mortalidad era alarmantemente alta. Aquellos que sobrevivían llegaban a los puntos de concentración con el espíritu desgastado, pero con la memoria de su tierra natal intacta, llevando consigo lenguas, tradiciones y recuerdos que se convertirían en la base de su resistencia cultural. Una vez en los puertos, los africanos eran confinados en fortalezas y almacenes conocidos como castillos, donde esperaban su embarque. Estos espacios, construidos y administrados tanto por comerciantes europeos como por aliados locales africanos, estaban diseñados para mantener a los esclavizados bajo control absoluto. Allí, los africanos eran contados, examinados y registrados como propiedad, despojados de sus nombres y pertenencias, y muchas veces sometidos a torturas y humillaciones para quebrantar su resistencia mental y emocional. Sin embargo, incluso en estos espacios de máxima opresión, surgían formas de resiliencia. Los prisioneros compartían historias de su tierra natal, enseñaban canciones y transmitían conocimientos que fortalecían la cohesión de la comunidad y mantenían viva la memoria de quienes habían sido arrancados de sus hogares. El siguiente paso era el transporte transatlántico, conocido históricamente como el viaje medio. Este tramo del comercio de esclavos era la etapa más brutal y deshumanizante del proceso. Los barcos eran adaptados para transportar la mayor cantidad posible de personas, ignorando la dignidad y la vida de quienes viajaban. Los africanos eran amontonados en espacios reducidos, encadenados, sin ventilación adecuada y con acceso limitado a alimentos y agua. Las enfermedades se propagaban rápidamente y la mortalidad alcanzaba a un porcentaje significativo de los pasajeros. Aquellos que sobrevivían llegaban a América traumatizados física y psicológicamente, pero seguían conservando fragmentos de su identidad, cultura y memoria colectiva, que se convertirían en instrumentos fundamentales de resistencia y preservación cultural en el Nuevo Mundo. El comercio transatlántico no era solo un fenómeno económico, era un sistema que involucraba complejas relaciones de poder entre comerciantes europeos, intermediarios africanos, capitanes de barco y colonos americanos. Cada actor tenía un rol específico. Los comerciantes europeos financiaban y organizaban las expediciones,
negociaban con líderes africanos y establecían rutas marítimas. Los intermediarios africanos facilitaban la captura y concentración de esclavizados, y los colonos americanos garantizaban la demanda de mano de obra para las plantaciones, minas y otras industrias dependientes de la esclavitud. Este entramado global convertía a millones de seres humanos en mercancía, transformando la vida de continentes enteros y consolidando un sistema de explotación sin precedentes. A pesar de la brutalidad sistemática, la resistencia y la resiliencia africana se mantenían presentes en todas las etapas del comercio. En los puertos, durante los traslados y a bordo de los barcos, surgían motines, fugas individuales y colectivas, intentos de sabotaje y la preservación de tradiciones culturales que fortalecían la identidad y la solidaridad entre los esclavizados. Las canciones, los cantos y los relatos transmitidos oralmente contenían mensajes codificados de alerta y resistencia, creando redes de comunicación invisibles que desafiaban el control europeo. Cada acto de rebelión, cada gesto de solidaridad y cada transmisión cultural era un recordatorio de que la humanidad no podía ser completamente arrebatada por el sistema esclavista y que la memoria colectiva y la identidad cultural eran herramientas poderosas de resiliencia frente a la opresión. La llegada a América marcaba una nueva fase en la vida de los esclavizados, pero no significaba el fin de la resistencia. A pesar del trauma físico y psicológico, los africanos continuaban preservando sus tradiciones, estableciendo vínculos de solidaridad y transmitiendo conocimientos esenciales para sobrevivir en un entorno hostil. Desde los primeros días en las plantaciones, la organización comunitaria, la transmisión cultural y la resistencia silenciosa demostraban que, aunque los colonizadores intentaran imponer un control absoluto, la identidad y el espíritu africano permanecían intactos. Esta capacidad de adaptación y resiliencia sería fundamental para las futuras generaciones, que continuarían luchando por la libertad, la justicia y la preservación de la memoria histórica y cultural. Al llegar a América, los esclavizados enfrentaban un nuevo nivel de violencia y control, donde cada aspecto de su existencia estaba regulado por las necesidades económicas de los colonizadores. Las subastas de esclavos se convirtieron en rituales de deshumanización, donde hombres, mujeres y niños eran examinados, evaluados y separados de sus familias. Los compradores analizaban la fuerza física, la salud y las habilidades de los esclavizados, ignorando por completo su humanidad y sus historias personales. La separación forzada de seres queridos era una estrategia deliberada para debilitar los lazos comunitarios y reducir la posibilidad de rebelión. Pero a pesar de estas tácticas, los africanos preservaban su memoria colectiva y su identidad cultural, utilizando la música, los cantos y los rituales para mantener viva la esperanza y fortalecer la cohesión entre quienes compartían la experiencia de opresión. Las plantaciones de azúcar, algodón, tabaco y café eran espacios de trabajo extremadamente exigentes, donde la jornada comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta la noche, con pocas pausas y condiciones físicas extremas. El trabajo se realizaba bajo la supervisión de capataces armados, quienes aplicaban castigos severos ante cualquier muestra de desacato o retraso. A pesar del agotamiento y la brutalidad, los esclavizados encontraban formas de resistencia cotidiana, pequeñas acciones que desafiaban el control, como ralentizar el trabajo, sabotear herramientas, mantener tradiciones ocultas y transmitir conocimientos a los más jóvenes. Estos actos, aunque aparentemente mínimos, tenían un impacto significativo, ya que preservaban la identidad cultural y la memoria histórica, demostrando que la esclavitud podía someter cuerpos, pero no espíritus. El contacto entre diferentes grupos africanos traídos de distintas regiones permitió un intercambio cultural constante que dio lugar a nuevas formas de expresión, religiosidad y resistencia. Lenguas, rituales, prácticas agrícolas y musicales se fusionaron, creando identidades híbridas que fortalecieron la comunidad africana en el Nuevo Mundo. Esta adaptación
no solo facilitaba la supervivencia física, sino que también constituía un acto de resistencia cultural frente a un sistema diseñado para borrar toda identidad. Los africanos lograban mantener vivas tradiciones, creencias y conocimientos ancestrales, transmitiéndolos a las generaciones posteriores y asegurando que la historia y la memoria de sus raíces permanecieran intactas a pesar de los intentos sistemáticos de deshumanización. El establecimiento de palenques, quilombos y comunidades autónomas se convirtió en un componente clave de la resistencia organizada. Estos refugios ofrecían protección temporal o permanente a quienes habían logrado escapar de las plantaciones, permitiendo que reconstruyeran sus vidas y preservaran su cultura. Además, estos espacios se convirtieron en centros estratégicos de resistencia, donde se planificaban fugas, se compartían recursos y conocimientos, y se mantenía viva la memoria de la tierra natal. Los líderes de estas comunidades emergían como figuras de coraje, sabiduría y estrategia, demostrando que la libertad era alcanzable y que incluso en condiciones extremas, la resistencia podía prevalecer. La existencia de estos espacios desafiaba directamente la autoridad de los colonizadores y mostraba que ningún sistema de opresión podía eliminar completamente la humanidad de los africanos. Paralelamente, la esclavitud influyó profundamente en la estructura social, política y económica de América. La dependencia de la mano de obra esclava consolidó jerarquías raciales, estableció sistemas de control social y moldeó la organización de las colonias. Sin embargo, la resiliencia africana se mantenía presente en todos los niveles, desde la vida cotidiana en las plantaciones hasta las comunidades autónomas. La transmisión de conocimientos, la preservación de tradiciones y la creación de redes de solidaridad permitieron a los esclavizados no solo sobrevivir, sino también mantener un sentido de dignidad y pertenencia que los colonizadores no podían arrebatar. Cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, representaba un desafío al sistema y una afirmación de la humanidad frente a la brutalidad sistemática. El comercio de esclavos y la vida en América estaban intrínsecamente conectados con la memoria y la identidad africana. A pesar del trauma físico y psicológico, los africanos lograban mantener su historia viva, enseñando a sus hijos, compartiendo relatos de su tierra natal y preservando rituales que fortalecían la cohesión comunitaria. Estas prácticas eran actos de supervivencia, resistencia y afirmación de libertad. La historia del comercio de esclavos no solo refleja la magnitud de la explotación, sino también la capacidad humana de adaptarse, resistir y preservar la identidad frente a condiciones extremas. La cultura africana se transformaba, se fusionaba y se fortalecía, demostrando que ninguna forma de opresión podía destruir por completo la memoria colectiva ni la esperanza de libertad. A medida que los africanos eran insertados en las plantaciones y sistemas de trabajo americano, se consolidaba un complejo entramado de explotación que combinaba control físico, psicológico y cultural. Los capataces y propietarios buscaban maximizar la productividad mediante castigos severos, horarios extensos y vigilancia constante, mientras el comercio internacional seguía su curso, abasteciendo las colonias con más esclavizados para mantener el funcionamiento de la economía colonial. La vida cotidiana de los africanos estaba marcada por la imposición de nuevas normas, el aislamiento de sus familias y la constante amenaza de violencia, pero también por la capacidad de resistencia y adaptación que les permitía conservar la memoria de su tierra natal, sus tradiciones y su dignidad como seres humanos. Dentro de las plantaciones, los esclavizados desarrollaban estrategias de resistencia silenciosa que incluían el sabotaje de herramientas, la ralentización del trabajo y la transmisión de conocimientos de manera clandestina. Estas acciones, aunque aparentemente mínimas, tenían un efecto profundo, preservaban la cohesión de la comunidad, fortalecían la identidad cultural y demostraban que la opresión física no podía borrar completamente la voluntad humana.
Los relatos de los ancestros, las historias sobre los orígenes y los rituales mantenidos en secreto se convirtieron en herramientas esenciales para la supervivencia y la resiliencia, creando un vínculo invisible entre las generaciones que reforzaba la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. El contacto entre africanos de distintas regiones y etnias traídos a América permitió un intercambio cultural constante que dio lugar a nuevas formas de identidad híbrida. Lenguas, músicas, técnicas agrícolas, conocimientos médicos y prácticas espirituales se fusionaban y adaptaban, creando sistemas de conocimiento y cultura que no solo facilitaban la supervivencia, sino que también representaban una resistencia activa frente al intento de deshumanización. Cada acto cultural preservado y transmitido era un desafío al sistema, un recordatorio de que la libertad, aunque reprimida, seguía existiendo en la mente y el espíritu de los esclavizados. Las fugas individuales y colectivas eran una constante amenaza para el sistema de esclavitud, y demostraban la voluntad de los africanos de recuperar su autonomía. Los palenques, quilombos y comunidades de maroons ofrecían refugio y seguridad, permitiendo que quienes escapaban de las plantaciones mantuvieran su cultura, planearan nuevas formas de resistencia y construyeran redes de solidaridad. Estas comunidades eran ejemplo de resiliencia, mostrando que la libertad podía existir incluso en un contexto de opresión absoluta. Los líderes de estos grupos se convertían en figuras de esperanza y coraje, inspirando a otros esclavizados a resistir y preservando un legado que trascendería generaciones. El sistema de comercio de esclavos no solo afectaba la vida de los individuos, sino que moldeaba profundamente la sociedad americana. La dependencia de la mano de obra africana consolidó jerarquías raciales, reforzó la segregación social y transformó la organización económica y política de las colonias. Sin embargo, la resiliencia africana expresada a través de la cultura, la solidaridad y la memoria actuaba como contrapeso a estas estructuras, demostrando que ningún sistema de control podía eliminar completamente la identidad, la dignidad ni la humanidad de los esclavizados. La transmisión de conocimientos, historias y prácticas culturales aseguraba que, a pesar de la brutalidad, la memoria colectiva sobreviviera y sirviera de fundamento para futuras luchas de libertad y justicia. Los actos de resistencia no se limitaban a fugas o rebeliones, también incluían la preservación de la espiritualidad, la música, la danza y la enseñanza de tradiciones africanas a las nuevas generaciones. Cada acto de transmisión cultural reforzaba la cohesión de la comunidad y proporcionaba herramientas para enfrentar la opresión diaria. Los africanos demostraban que, aunque el comercio de esclavos intentaba reducirlos a mercancía, su humanidad y su cultura eran indestructibles. Esta resiliencia se convirtió en un legado que perduraría, sirviendo como recordatorio de la fuerza interior, la capacidad de adaptación y la determinación de quienes fueron obligados a vivir bajo un sistema diseñado para destruirlos. Con el paso del tiempo, la esclavitud en América se consolidaba como un sistema complejo y profundamente arraigado, donde la explotación física, económica y cultural estaba interconectada con la Organización Global del Comercio de Esclavos. Los africanos continuaban enfrentando jornadas de trabajo extenuantes, castigos severos y la constante amenaza de separación familiar, pero su resiliencia y creatividad se mantenían como herramientas esenciales de supervivencia. Cada gesto de solidaridad, cada acto de resistencia cultural y cada transmisión de conocimientos representaban un desafío al control de los colonizadores y un recordatorio de la fuerza inherente del espíritu humano. La historia demuestra que la esclavitud podía someter cuerpos, pero no podía destruir completamente la memoria colectiva, la identidad ni la esperanza de libertad. Dentro de las plantaciones, los esclavizados desarrollaban formas sofisticadas de resistencia silenciosa que incluían la ralentización del trabajo, el sabotaje de herramientas, la enseñanza clandestina de habilidades y conocimientos a los más jóvenes
y la preservación de rituales culturales y espirituales. Estas acciones, aunque a menudo imperceptibles para los opresores, tenían un impacto profundo en la cohesión comunitaria y en la preservación de la identidad africana. Los cantos y las historias transmitidas oralmente funcionaban como vehículos de resistencia y comunicación, manteniendo viva la memoria de la tierra natal y fortaleciendo los vínculos comunitarios que el sistema de esclavitud buscaba destruir. El contacto constante entre africanos provenientes de distintas regiones del continente fomentó un proceso de intercambio cultural que dio lugar a nuevas formas de identidad híbrida. Lenguas, creencias religiosas, prácticas agrícolas y conocimientos médicos se fusionaban y adaptaban a las condiciones del Nuevo Mundo, creando sistemas de conocimiento y cultura que fortalecían la comunidad y aseguraban la supervivencia. Esta capacidad de adaptación no solo facilitaba la vida diaria, sino que constituía un acto de resistencia activa frente al intento de deshumanización impuesto por los colonizadores. Cada ritual, cada canción y cada enseñanza era un recordatorio de que la identidad y la cultura africana seguían vivas y eran imposibles de borrar por completo. Las fugas, los motines y la creación de palenques, quilombos y comunidades autónomas representaban una resistencia organizada y estratégica que desafiaba directamente el sistema esclavista. Estos espacios ofrecían refugio, protección y la oportunidad de reconstruir vidas basadas en la autonomía, la solidaridad y la preservación cultural. Los líderes de estas comunidades emergían como símbolos de esperanza, coraje y estrategia, inspirando a otros esclavizados a resistir y mostrando que la libertad era alcanzable incluso en las circunstancias más extremas. La existencia de estas comunidades enviaba un mensaje claro. La opresión física podía ser brutal, pero nunca podría erradicar la identidad ni el espíritu humano. El comercio de esclavos y la esclavitud en América afectaban no solo la vida de los individuos, sino la estructura social y económica de todo el continente. La dependencia de la mano de obra africana consolidó jerarquías raciales, estableció sistemas de segregación y transformó profundamente las colonias. Sin embargo, la resiliencia africana, expresada a través de la cultura, la solidaridad y la transmisión de conocimientos, actuaba como un contrapeso invisible, demostrando que ningún sistema de control podía eliminar completamente la humanidad de los esclavizados. Cada acto de resistencia, desde el más pequeño hasta los más organizados, reforzaba la cohesión comunitaria y mantenía viva la memoria de un pasado libre. A lo largo de los siglos, la historia del comercio de esclavos y de la vida en las plantaciones se entrelazó con la creación de identidades afrodescendientes, formas de resistencia cultural y movimientos de liberación que trascenderían generaciones. La preservación de la memoria, la transmisión de conocimientos y la resiliencia comunitaria demostraban que la esclavitud, por más brutal que fuera, no podía destruir la esencia de la humanidad. Cada historia contada, cada tradición mantenida y cada acto de solidaridad representaba una victoria silenciosa sobre la opresión, fortaleciendo la identidad y sentando las bases para la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad. La historia del comercio transatlántico de esclavos y la vida de los africanos en América revela no solo la magnitud de la opresión, sino también la increíble fuerza de la resistencia humana. Cada acto de resiliencia, desde la preservación de tradiciones culturales hasta la organización de comunidades autónomas, muestra que la esclavitud, por más brutal que fuera, no pudo borrar la memoria, la identidad ni la esperanza de quienes fueron arrancados de su tierra natal. Los africanos lograron mantener viva su historia, transmitiendo conocimientos, canciones, rituales y enseñanzas a las generaciones posteriores, creando un legado cultural que ha perdurado hasta nuestros días y que sigue siendo fuente de inspiración y reflexión. Las comunidades de fugitivos, los palenques y los quilombos
se convirtieron en espacios donde la libertad se practicaba a pesar de la constante amenaza de captura y violencia. Allí, los africanos podían reconstruir aspectos de sus vidas, practicar sus costumbres, transmitir conocimientos y formar redes de solidaridad que fortalecían la identidad colectiva. Estos espacios no solo ofrecían protección física, sino también psicológica y espiritual, siendo un ejemplo tangible de que la libertad y la resistencia eran posibles incluso en medio de la opresión más absoluta. Cada líder de estas comunidades se convirtió en un símbolo de coraje, estrategia y esperanza, inspirando a otros esclavizados a mantener viva la lucha por la dignidad y la autonomía. El comercio de esclavos moldeó profundamente la estructura social, económica y política de América, estableciendo jerarquías raciales y sistemas de control social que perpetuaban la desigualdad. Sin embargo, la resistencia africana mostró que ningún sistema de opresión puede destruir completamente la identidad humana ni la memoria colectiva. Cada acto de preservación cultural, cada historia contada, cada ritual realizado en secreto y cada gesto de solidaridad representaban una victoria silenciosa sobre la brutalidad del sistema. La resiliencia de los africanos en América demuestra que la humanidad no puede ser reducida a propiedad ni destruida por la violencia sistemática. Siempre habrá elementos de resistencia, creatividad y fuerza que perduran a pesar de la opresión. La vida en América fue un constante balance entre supervivencia y resistencia, donde los africanos adaptaron sus conocimientos, tradiciones y habilidades para enfrentar las condiciones extremas impuestas por la esclavitud. La transmisión cultural se convirtió en un acto de libertad. La música, los cantos, las danzas, las historias y la espiritualidad funcionaban como instrumentos de preservación de la identidad y de afirmación del espíritu humano. Esta resiliencia cultural aseguraba que, aunque los cuerpos fueran sometidos, la mente y el corazón permanecieran libres, manteniendo viva la memoria de la tierra natal y de los ancestros que habían sido arrancados de ella. Entender el comercio transatlántico de esclavos y la vida de los africanos en América es fundamental para reconocer no solo la magnitud del sufrimiento infligido, sino también la fuerza y determinación de quienes resistieron. La historia nos enseña que la libertad no es únicamente un derecho, sino una lucha constante, un legado que se transmite de generación en generación y que se preserva a través de la memoria, la cultura y la solidaridad. Cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, forma parte de un entramado histórico que demuestra que la opresión nunca puede borrar completamente la identidad ni el espíritu humano. Si esta historia te ha permitido comprender mejor el comercio de esclavos y la resistencia africana en América, te invitamos a suscribirte al canal Crónicas de la Esclavitud para seguir explorando juntos estas historias profundas y conmovedoras. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y cuál parte de esta historia te impactó más, porque tu participación ayuda a mantener viva la memoria, la reflexión y la conciencia sobre un capítulo crucial de nuestra historia. Cada historia compartida fortalece la comprensión, inspira y recuerda que conocer el pasado es esencial para construir un futuro más justo y humano.